buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Desde Mérida, que transmitimos en las oficinas de la revista Peninsular como cada semana. Agradecemos la ausencia de don Rodrigo Menéndez porque de otra forma no estaría yo aquí disfrutando de la grata compañía de un analista extraordinario como es don Federico Berrueto. Muchas gracias, muy generosas tus palabras. Señor, bienvenido. Hay Gracias. mil temas que tratar, todos de interés, sobre todo en esta época aciaga, con una democracia que ya no sabe para dónde mirar de tanto palo que le han puesto. Lo más reciente, lo decíamos hace un rato, es algo que se ha dado por llamar supremacía constitucional. ¿Qué significa en términos populares? Bueno, en términos populares hay dos visiones. La visión de quienes promovieron el cambio, que es hacer valer la Constitución, y de quienes se oponen, que justamente con lo que están haciendo es la manera de cómo despojan al órgano competente para precisamente hacer valer la Constitución. ¿Quién lo despoja? La mayoría legislativa. La mayoría legislativa, ¿a quién responde? Al presidente de la República. En consecuencia, el grupo en el poder ahora tiene el control de lo que sería la Constitución. Esto en la interpretación de los críticos. Muy bien. Vamos a aterrizarlo un poquito más, Federico, para los que no fuimos a la universidad, ni tomamos clases de Derecho Constitucional, ni mucho menos. En México, en los libros de texto, creo que es el único lugar donde existe ya, hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. De esos tres, como que nos hemos acostumbrado a que el poder ejecutivo maneje al poder legislativo. En términos más castizos, más entendibles, los señores que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República son electos por el pueblo. ¿Ok? Ellos representan un poder que constitucionalmente está a la misma altura de los otros dos poderes. ¿Es correcto? Nada más que los que llegan al Congreso son gente que proviene de partidos políticos. Y ya sabemos cómo se manejan los partidos políticos. No siempre buscan al más capaz para representarnos, ¿sí?, sino al que pueda dar votos, que es en última instancia la esencia de los partidos. O sea que llega al Congreso todo tipo de personas, unos muy preparados y otros que apenas saben leer y escribir. Pero todos, nos lo ha demostrado la práctica en los últimos años y más recientemente, todos obedecen a quien los ayudó con el dedo a ocupar una curul en cualquiera de las dos cámaras. Entonces, podemos decir, tal vez sin pecar mucho en nuestra crítica, que el poder ejecutivo ha manejado y sigue manejando al poder legislativo. En este caso, más acentuado que en ocasiones anteriores, el poder ejecutivo es emanado de un partido que ni es partido, porque Morena no es partido, es un movimiento, ¿sí? Y la gran mayoría en las cámaras proviene del mismo partido, o sea, son aves del mismo plumaje. Y se supone que avanzan juntos. En México, así lo aprendimos desde el 17, el 17 se reformó un poquito, pero hay un poder que es el que le ha puesto freno a uno y a otro. Al legislativo y al ejecutivo le ha puesto freno a través de los años el Poder Judicial, o le había puesto freno el Poder Judicial, que era el encargado y el responsable de que se aplicara la Constitución en el país. ¿Voy bien? Vas muy bien. Gracias. Ahora, esa supremacía está engulléndose, se está tragando
o está pateando, o como quieran ustedes interpretar, al único poder que nos defendía, ante el que podíamos quejarnos de lo malo que nos hiciera el legislativo. Ahora parece que no va a ser así, porque de acuerdo con la nueva legislación muy fresquecita en el país, esos del poder legislativo, me refiero concretamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no podrán interpretar la Constitución de acuerdo con lo que la misma Constitución establece. ¿Cuándo no podrán hacerlo? Bueno, a ver. En primer término, el país tuvo un cambio muy importante en el 94. Recordemos que fue un año trágico y un año donde prácticamente se estaba desmoronando el país por la rebelión zapatista, por el magnicidio de Luis Donaldo, etc. Y llega una ficha suelta a la presidencia de la República, que es Ernesto Zedillo. Y la primera decisión que toma Ernesto Zedillo es: necesitamos darle independencia plena a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial Federal. Que no sean empleados del presidente ni recomendados del presidente, que verdaderamente puedan ejercer su responsabilidad fundamentalmente de hacer valer la Constitución. Porque cuando hablamos del Poder Judicial, el Poder Judicial son muchas cosas. Por ejemplo, cada estado tiene el su Poder Judicial, que esto además debo decir, la inmensa mayoría de los casos de las personas con jueces se dan en el ámbito de los estados, se dan con jueces locales. Un tema de divorcio, un tema de disputa de propiedad, muchos de los conflictos cotidianos que tienen las personas están en el ámbito local. En el ámbito federal fundamentalmente se dedica a hacer valer la Constitución. El juicio de amparo, que es muy conocido, pues, le suena a la gente, ¿no? Es: un policía me detiene arbitrariamente, eso va en contra de la Constitución. ¿Cómo le hago para defenderme? Voy con un juez federal, que es un juez de distrito, que me va a proteger y va a ordenarle al policía que me deje en libertad. Digamos, una forma muy, muy práctica para entender cómo operan las distintas competencias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos dos cosas diferentes. Por un lado, una reforma al Poder Judicial, que rompe con lo que ocurrió en ese 94. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que dependen para poder tener calidad de justicia. La independencia del juzgador, es decir, que el juzgador no le deba el favor a nadie, para que sea producto de una selección propia de carrera, del mérito, por decirlo de alguna manera, al interior del Poder Judicial. Y la otra es que haya una suerte, digamos, de competencia, de calidad, de conocimiento, precisamente por la manera como se llega a esa responsabilidad. Necesitas jueces independientes, necesitas jueces que además conozcan su responsabilidad, su tarea. El conocimiento de las leyes y la justicia es un tema un tanto complicado. Bueno, ¿qué es lo que uno de las, digamos, las reformas ya se aprobaron, Manuel? Y es que los jueces y los ministros y los magistrados, es decir, toda la estructura de juzgadores, tenga que ser electa popularmente. En ninguna parte del mundo se hace. Y nunca se había planteado, por ahí hay alguna discusión en la historia del país, pero nunca se había planteado hasta ahora. Y se plantea bajo la idea de que el elector es infalible. Bueno, vean la calidad de muchos de nuestros legisladores, a ver si el elector es infalible. A las pruebas me remito, ¿no? Pero además, no es en ninguna parte del mundo se hace, excepto en Bolivia, que es un caso fracasado, y algunos lugares en Estados Unidos donde hay una gran controversia porque no funciona. El tema es que no se eligen por una simple razón, porque eso compromete la imparcialidad y la independencia. Tú necesitas que el juzgador sea independiente, pero también que sea imparcial. Si tú eres electo,
vas a ser representante de la mayoría o de los de un... Hablando idealmente, hablando en plata limpia, pues vas a ser del que pagó la campaña, o del que te recomendó, o del que influyó. O sea, para efectos prácticos, las elecciones son sumamente imperfectas. No son una expresión natural, indiscutible de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Es la realidad en todos lados. La democracia es muy imperfecta, la democracia electoral. Entonces tú no puedes depositar en los ciudadanos y en procesos electorales la decisión de quién va a ser juez, porque compromete precisamente la capacidad, o sea, el profesionalismo, pero sobre todo la imparcialidad y la independencia del juez. Entonces eso ya, por lo pronto, tú puedes tener una magnífica ley que te protege, pero si tú vas a recurrir al juez de distrito porque un policía arbitrariamente metió a la cárcel, ¿de qué te sirve tener una constitución y una ley que te proteja si no tienes un juzgador competente, independiente e imparcial? Entonces, el que pierde fundamentalmente es el gobernado, es lo que quiero decirte. Ahora hay otra que se llama la supremacía constitucional, y es un invento de última hora. Es un invento de última hora que se hizo con una intención: evitar que esta Suprema Corte de Justicia, que ya está por concluir y que ya se cambió la Constitución y que están simplemente ya en proceso de entrega, ya renunciaron los ministros y muchos otros juzgadores, sí, pero lo que quieren es que la Corte no estudie y se pronuncie respecto a la reforma constitucional del Poder Judicial. Entonces, se está apurando en todo el país la aprobación para que haya un cambio en la Constitución y diga, la Corte ya no puede hacer para lo que está diseñada cualquier corte constitucional en el mundo. Cualquier corte, o sea, todos los países democráticos, incluso unos que no son democráticos, tienen su corte constitucional. ¿Por qué? Porque no se trata de que los juzgadores digan la última palabra, ni los gobernantes, que lo diga un experto, que es un juzgador, que debe ser imparcial, que debe ser independiente y desde luego que también debe tener la preparación para ello. No sé si con esto me expliqué o respondí a tu inquietud. Sí, perfectamente, y sobre todo cuando dije cómo el poder ejecutivo había absorbido al poder legislativo, porque los que están allá fueron votados y fueron impuestos por algún partido. Así es. Cuando venga la elección de los jueces, nosotros vamos a elegir a quienes ellos nos digan. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Manuel, porque ya se seleccionó el comité de parte del Poder Legislativo, porque Ajá. va a ser, bueno, es un comité que selecciona los que pueden ser candidatos. Todos son de Morena. No hay ninguna persona de prestigio que dijeras, oye, invitaron a tal persona, porque en México tenemos una cantera pues de gente que tiene una trayectoria de imparcialidad en términos de abogados postulantes o jueces o lo que tú quieras, ¿no? Okay. O legisladores, prácticamente todos los estados tienen esa cantidad y la Ciudad de México también. Bueno, ninguno se seleccionó. Lo que hicieron es poner gente de muy bajo nivel afines a Morena. Afines a Morena. Eso es lo que yo quería decirles y se los ha dicho muy claramente Federico. Usted va a votar, viene la elección, le toca el distrito 3, ¿sí? Y usted va a seleccionar, va a votar por alguien que previamente fue seleccionado por un partido, PRI, PAN, el que sea. No va a votar por el mejor, según los conocimientos que usted tenga de la persona, va a votar por el que le pongan. Se lo dije desde el principio. Ahora eso mismo va a ocurrir con el Poder Judicial. Nos van a poner a un grupo de personas que obviamente cumplen los intereses del Poder Ejecutivo, en este caso concreto. Y vamos a votar por ellos. Si es una elección, el pueblo no se equivoca, ni madre, se va a equivocar muchísimo y nos va a costar un chorro el tener que sufrir estas cosas.
No somos testigos de la probidad de esas personas que van a manejar nuestras leyes, que supuestamente están para defendernos de aquel gobierno. Ya van a ser, qué comparación más dura la mía, pero si usted es católico como yo, habrá oído hablar de la Santísima Trinidad. Nadie lo entiende porque es un misterio. Son 3 dioses en uno solo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, que los católicos decimos sí, porque tenemos fe, pero no lo entendemos. Lo mismo nos va a pasar. Va a haber 3 poderes en uno, o en una, para ser más propios en estos días. Pues a lo mejor en una o a lo mejor en uno, porque aquí algo que tú mencionabas es cómo el poder legislativo, que ahora se está volviendo el gran poder porque es el que está procesando los cambios, es un poder de partidos y acá es un poder de movimiento. Y el movimiento gira en torno al señor Andrés Manuel López Obrador, no a la señora Claudia Sheinbaum. ¿Así lo ve usted? De hecho, así lo veo. No. Voy a cortarlo. No puede ser, nos vamos a un corte porque el señor se me está pasando de la raya. Usted no se vaya, ahora regresamos.